Investigó la tumba de María en Pakistán y afirmó su existencia real. Está allí. Y que construyeron, casi creo, torres de televisión justo ahí encima de la tumba. Y la rodearon con una valla porque no querían que nadie jugara con ella, pero claramente marcadores de tumba. Ahora vayamos a la parte que afirma que Jesús fue a Cachemira. Así que esta fue la parte más peligrosa de nuestro viaje. Fuimos a Cachemira, llevé a mi equipo a Cachemira, nos lo recomendaron. El gobierno de aconsejó a estadounidenses no ir a Cachemira, sabía que había guerra. Pakistán reclama Cachemira, India reclama Cachemira. En ese momento India tenía el control y había soldados con rifles cada par de cuadras. Era una zona militar. Doy la bienvenida al programa a Paul J. Davids. ¿Cómo estás, Paul? Estoy bien. Muchas gracias por venir al programa, amigo. Estoy muy emocionado de hablar contigo. Como te decía antes de empezar, he estado esperando esta conversación desde hace tiempo, porque vamos a hablar sobre los años perdidos de Jesús y este misterio que ha estado circulando. Y tú hiciste una película sobre este tema llamada Jesús en la India. Y vamos a adentrarnos un poco en la madriguera porque realmente viajaste a muchos lugares diferentes del mundo y investigaste y en cierto modo y seguido a este autor que escribió otro libro sobre el mismo tema alrededor del mundo e intentando descifrar las respuestas a esto. Antes que nada, ¿qué te motivó a realizar esta película en general? Bueno, el autor del libro King of Travelers, Jesus Lost Years in India, Edward T. Martin, me había estado sugiriendo durante un par de años que hiciéramos una película basada en este misterio y su libro. Y me tardé finalmente acepté la invitación, aunque inicialmente la rechacé un par de veces. Como devoto de Yogananda, estoy siempre buscando señales que me indiquen y sugieran lo que debo hacer. Y creo que fue en 2005. Sentí que estaba recibiendo la sugerencia de Yogananda de que era el momento de ir a la India. Y lo que cruzaba por mi mente en ese momento era que Babaji había sido quien lo envió a Estados Unidos. Me estaba enviando ahora a la India. Yogananda estaba. Pero, ¿cómo iba a suceder esto? Bueno, esto era solo algo que flotaba en mi mente durante una meditación y yo no sabía si realmente debía tomarlo en serio. Y entonces comencé a buscar una excusa para ir a la India y mi universidad. Soy graduado de Princeton y recibí un folleto de ellos sobre cómo estaban organizando una oportunidad de ir a India y visitar reservas de tigres. Pensé, bueno, quizás sea la respuesta. Entonces hice un depósito. Luego, amigos me hicieron cambiar de opinión. Dijeron que así no es como querrías ir a la India. Y luego Ed Martin me llamó otra vez. Me había pedido varias veces en distintas conferencias sobre hacer esa película. Y dijo, Paul, quiero que sepas que voy a volver a la India. Continuaré mi investigación allí. Realmente creo que lo que hago y mis viajes allí deberían ser filmados. ¿Considerarías una vez más encargarte de esto? Yo dije, dame 24 horas. Entonces contacté a Anil Hermiel de la India, editor de Noche Estrellada y productor asociado en el film. Le mencioné que pensaba en un nuevo proyecto y le pregunté si le gustaría colaborar. Anil contestó con entusiasmo, absolutamente, y bromeó, te prohibiría hacer este proyecto sin mí. Sin mí, poseía tantos contactos en la India que era sumamente capaz de organizarlo todo. Y así que después de pensarlo y darme cuenta de que Yellow Hat Productions, mi empresa, tenía suficiente dinero en la cuenta para patrocinar este viaje a la India y comenzar la filmación, le dije a Martín, sí, he cambiado de opinión. Vamos a hacer la película Jesús en la India y a partir de ahí
El siguiente paso fue la planificación. ¿A dónde iríamos en la India? Y terminó siendo 4,000 millas de distintos destinos. Dios mío, es tan gracioso que digas Yogananda porque creo que Yogananda fue la primera vez. Escuché la idea de que Jesús estuvo en la India y es una idea muy intrigante. Y sabes, yo realmente estaba. Soy un católico en recuperación, como ya he dicho en el programa, y para escuchar, yo también siempre me lo pregunté. De niño yo era así, 12 años, hasta los 30 prácticamente. Es un silencio sepulcral, no hay nada. Hay una sola frase. ¿Qué frase es esta? Una frase en la Biblia que abarca esos 18 años. Si no me equivoco, al citarla, creo que decía, y Jesús creció en conocimiento, sabiduría y gracia ante Dios y hombres. Duró 18 años. Me refiero, eso es casi tan bueno como cuando los indios toman el fuerte, algo así, una línea de diálogo, pero el rodaje durará 3 semanas. Dentro del guión, entonces abarca una gran cantidad. Entonces, la idea de que Jesús estuvo en India tras estudiar a Yogananda y profundizar en filosofías yógicas, como hice, cuanto más investigaba por mi cuenta y me encontré con tu película y estos libros, y Yogananda también escribió un libro sobre ello e incluso escribió bastante acerca de Jesús en la India, la idea empezó a cobrar más sentido para mí personalmente porque muchas de las cosas que hizo Jesús, para mí Jesús hizo cuando regresó, parecían mucho a poderes yógicos. En tu experiencia, ¿cuáles son las conexiones entre las habilidades de Jesús? ¿Sabes las cosas que él hacía, los milagros que él realizó frente a los milagros que los yogis realizaron en las tradiciones indias? Vaya, qué pregunta difícil. De acuerdo, es una pregunta difícil, porque necesitas alinear todos los ejemplos de los milagros yógicos. Claro, Yogananda menciona muchos de ellos en su libro, pero me gustaría abordarlo desde otro ángulo y decir, esto, Ed Martin había dedicado su vida a investigar este proyecto realmente para escribir su libro. Era alpinista, era profesor de inglés como segundo idioma e investigó sobre Jesús en la India. Se metió en problemas en su iglesia fundamentalista cuando comenzó a hacer preguntas sobre esos 18 años perdidos. Y le dijeron, Ed Martin, deberías preocuparte por tu propia salvación, no por lo que hacía Jesús. Si Dios hubiera querido que lo supieras, estaría en la Biblia, y eso no fue suficiente para él. Para mí, el punto de partida en esto, Ed señaló, mira, la Biblia sigue a Jesús hasta que tenía 12 años, hablando con los sabios rabinos en el templo y asombrándolos con su conocimiento. Entonces, ¿qué habría sucedido después? Al año siguiente habría tenido su bar mitzvah por ser judío, cumpliendo 13 años. Y sabes que una vez el joven judío se hacía hombre con el bar mitzvah, después lo casaban. Siempre concertaban matrimonio. No habría podido permanecer soltero si se hubiera quedado. Y entonces surgió la pregunta sobre la ruta de la seda entre India y Judea. La historia de los 3 reyes magos en la Biblia y el hecho de que los regalos que se dieron fueron oro, incienso y mirra. Y Ed me señaló que esos 3 regalos son específicos, regalos de rishis, santos hombres de la India, de acuerdo, a personajes santos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué oro, incienso y mirra? A menos que esos 3 reyes o los 3 magos eran de la India, había la ruta comercial, la ruta de la seda. Y entonces, esa era la hipótesis. Jesucristo, devolver la visita. Al tomar la ruta de la seda justo antes de mis 13 años,
Probablemente viajaría con una caravana hacia la India y me quedaría allí por muchos, muchos años. Entonces, ¿cómo investigar esto? Bueno, había, por supuesto, muchas maneras. Es como un caso frío de hace 2000 años y no puedes demostrarlo completamente. Entonces, sigues el dicho de que cuando el río suena, agua lleva, así que buscas el humo. ¿Dónde está el humo? Pues uno es que está el templo de Jagannath en Puri, que creo está en India, tiene unos 2500 años de antigüedad, y cerca de allí un par de cosas cercanas. Yogananda estuvo años en el ashram de su gurú, Sri Teswar, pero también cerca está el Shankaracharya. Ese título es algo así como el equivalente al Papa en el catolicismo, el Shankaracharya. De hecho, creo que hay 4 Shankaracharyas en el hinduismo. Y creo que el principal dirías que está cerca del templo de Jagannath y deseábamos concertar una entrevista con él. Y es aquí donde, si desea hacer preguntas, interrumpa, por favor. No, por favor, no continúe. Estoy aquí como alrededor de una chimenea. Por favor, cuénteme. Pues me dijeron por Anu, que se hizo coproductor conmigo de Jesús en la India, que no había ninguna posibilidad de que pudiera conseguir una entrevista con Shankaracharya. Olvídalo. Dijo, es muy, muy improbable que Shankaracharya siquiera acepte verte y tomarse una foto contigo. Dijo, quizás podría, siendo, ya sabes, originario de la India. Fuimos a la sede del Shankaracharya y tuve la oportunidad de ver a uno de ellos. No sé si llamarlo ayudante, asistente o lugarteniente. Y entonces le mencioné que deberían considerarme un hindú honorario como devoto de Yogananda, porque no iban a reunirse conmigo simplemente como un tipo blanco de América. Pero está bien, al hablarle sobre Yogananda, él dijo, esto es otra historia. Consultaré con el Shankaracharya. Y lo siguiente que supe es que me estaban conduciendo a una sala donde estaba el Shankaracharya, con mi equipo de video, y me senté allí a tener una entrevista que se llevó a cabo en hindi. Anil Ermil hizo las preguntas y más tarde trabajó en la traducción de eso. El Shankaracharya insistió en que su tradición es sólida, que Jesús no solo estuvo en la India, sino que estuvo en el templo de Jagannath. Prácticamente quería contarme el plan de estudios de Jesús. Lo verdaderamente interesante es que, verás, muchas similitudes entre muchas de estas enseñanzas hindúes y lo que se convirtió en el cristianismo, donde el cristianismo difirió tanto del judaísmo, que Dios severo tiene, un Dios castigador. Dios enseñó ojo por ojo, diente por diente. Diente, iracundo, celoso, venganza, seguro, venganza. Sí, y también, por supuesto, exigido, adorado en muchas maneras y sacrificios de animales. Y esto fue, sabes que era común en el judaísmo. Soy étnicamente judío. No he estado practicando el judaísmo de nuevo. Me interesé en la hermandad de la autorrealización y las enseñanzas de Yogananda. Esto realmente me llegó al alma, pero en el cristianismo no es ojo por ojo, es el si te abofetean, ofrece la otra mejilla, permite que te golpeen en ella también. Si te quita el abrigo, dale también tu camisa. Sabes, ¿tiene esto alguna similitud con el hinduismo y religión del Oriente Lejano? Pero no con el judaísmo. Entonces, según estas teorías, cuando Jesús, alrededor de los 30 años, regresó y fue bautizado por su primo Juan.
¿No fue en el río Jordán? Sí, creo que sí. Entonces volvieron a regresar con lecciones que retarían el propio corazón del judaísmo. Y puedes imaginar que los rabinos ortodoxos en Israel de esa época no iban a ser amigables con alguien que quisiera alterar, ya sabes, con la religión judía, que es muy estricta, muchas reglas como en el catolicismo, muchas reglas. Entonces la entrevista con el Shankaracharya fue solo uno de nuestros destinos. También quiero mencionar que Ed Martin, que había sido rechazado por académicos de religión tradicionales y no querían escuchar sobre Jesús en la India, pero como graduado de Princeton pude obtener una entrevista en video con Elaine Pagels, quien es una de las grandes eruditas bíblicas, una experta muy destacada en todos esos manuscritos encontrados, creo. Los manuscritos del Mar Muerto son famosos, pero se hallaron más rollos en una urna. Sí, lo estás. ¿Nada, Mahari? Sí, deseo, sí, no estoy seguro. Me parece que te conozco, me parece que te conozco. Y así fue, hablaban mucho de enseñanzas perdidas de Jesús. Quiero decir que sí, estaban hablando de un maestro sabio. No creo que se mencionara un nombre, pero era claro que de esas charlas surgió una secta en Israel que desafiaba el orden religioso establecido. Así que conseguí una entrevista con Elaine Pagels y ella personalmente no creía que Jesús estuviera en la India porque encontraba el concepto muy difícil, que lo llamaba un rabino de aldea. Entendido, había ido hasta la India. No tenía ninguna explicación para los años perdidos. Sin embargo, dijo al analizarlo como expertos en estudios bíblicos, no podemos descartar esta teoría. No lo descartemos aún. Como buen académico lo haría. Sí, es realmente lindo. ¿Tienes nuevas pruebas? Mantén todo abierto y fluido porque nunca se está en lo correcto. Nadie lo está. Estrella Rock, no olvida Tierra. Solía creerse que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Galileo tuvo problemas por esa situación. Así que, pero para ella significaba incluso más que eso. Era incapaz de descartarlo. De repente, Ed Martin y sus teorías se volvieron un serio contendiente, erudito religioso, y no un golpe de Estado, digamos. Y no un golpe porque Elaine Pagels no puede decir no ocurrió. Ajá, toda mi autoridad podría decir no ocurrió. No, ese no fue el enfoque que ella adoptó. La película Jesús en la India está disponible online, permíteme decirlo. Está disponible. Puede que sea un poco difícil conseguir el DVD ahora. Lo bueno del DVD es que tenía muchos contenidos adicionales, pero la película se está transmitiendo gratis, junto con muchas de mis otras películas, porque he hecho, creo, 12 largometrajes hasta ahora, muchos de ellos sobre temas controvertidos que creo que serían de gran interés para sus oyentes. Pero ya diseñé y creé mi sitio web. El sitio web es pauldavids y thenartist.com. Tiene mis pinturas, tiene cientos de mis pinturas, pero ahora cuando vas al menú, el segundo categoría de películas streaming y tiene el póster de creo 12 de mis series de televisión. Y si te desplazas hacia abajo y vas a Jesús en la India, encontrarás un enlace. Y tengo un problema para recordar. Creo que está en Amazon y hazlo así. Está en Amazon, se puede ver allí gratis. Y hazlo. Trabajamos en eso por un par de años y realmente narra la historia completa con todas las pruebas reunidas. Eran realmente muchas. Permíteme preguntarte, cuando Jesús estuvo en la India en aquellos tiempos, en tu película se insinuó que pisoteó a un par de sacerdotes hindúes, así como a un supuesto alborotador, porque empezó a desafiar las ideas del sistema de castas y esto es así. La injusticia en tradiciones hindúes también.
Nuestra investigación sugiere que quizás necesitó huir. ¿Dónde estaba? Muy problemático este chico Jesús, ¿sí? Claro. Entonces, la historia dice que fue al nacimiento de Buda. No sé, podría ser que quizás sí, quizás no. No estoy seguro. Fue muy interesante la historia del pergamino perdido. En lo alto de Ladakh, a unos 4.267 metros de altura en el Himalaya, allí hay un monasterio budista, monasterio de Hemis, y creo que retrocediendo casi 100 años podemos decir que ha sido reportado por muchos viajeros, que ellos tuvieron un documento antiguo que hablaba de los viajes de Jesús a la India. Y había unos 4 o 5 exploradores conocidos que vieron esto cuando estaban en Hemis a lo largo de las décadas. Y así fue traducido. Puedes encontrar el documento y comienza después la crucifixión. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, sé que es como un flashback de después de la crucifixión que trata sobre sus viajes de joven en la India. Y toda la historia está trazada allí sobre seguir las rutas comerciales y con quién se encontró y cómo el cristianismo evolucionó a partir de sus viajes y su exposición al hinduismo y al budismo. Por supuesto, teníamos muchas ganas de ver ese manuscrito, de confirmar que realmente existía. Una persona. ¿Ves? Aquí es donde no tengo todos los nombres en la punta de la lengua. Está bien. Existía el explorador ruso Nicolás, algo así. Sí, he olvidado su apellido, pero Creo que fue el primero. Estaba allá arriba y se rompió una pierna mientras estaba allí y tuvo que pasar semanas recuperándose allí. Le mostraron un documento y luego estaba el gran pintor ruso. Una vez más, el nombre empieza con Nicolás. Disculpas a los oyentes, está en la punta de mi lengua. Pero afirmó haber visto también el documento y confirmó que estaba allí. Y un par de otras personas destacadas lo hicieron igualmente. Pues cuando fuimos allí, nos mostraron la zona donde estaría el documento. Sí estaba allí, sin su confirmación. Dije, estos son antiguos documentos nuestros encerrados y bajo llave. No se puede acceder. No había nadie y sí busqué los armarios, los estantes y las puertas solo de vidrio y no tenían cerraduras. Lo que había era un trozo de lana, simplemente atado, cerrado. Cualquiera podría haber metido unas tijeras. Y no, porque el jefe del monasterio se había ido hace años con la instrucción de que nadie debía abrir y ahí lo tienes. y dijeron hasta que él regrese. Pues créeme, con los problemas en el Tíbet y con los comunistas chinos ni siquiera sabían si yo seguía vivo, ¿volvería yo alguna vez? Pues tuvimos una entrevista con uno de los monjes allí, que dijo, escucha, ha oído la historia fuera a menudo durante los años, y dijo que uno de los problemas era si pudiéramos confirmarlo. Este documento antiguo. El cristianismo estaría consternado, el Papa. No le gustaría eso. Dejó en claro que estaban bajo presión. Ya sabes, así. En algún momento se ejerció sobre ellos una presión para que no revelaran más este documento, ¿Política? La política si quiere. pero en formulación. Estaba clarísimo que tenían el documento, bueno, pero él lo rodeaba con palabras, cómo hablaba de ello. Es realmente interesante porque, quiero decir yo, acabo de regresar de un viaje al Vaticano y recordando que tú también has estado allí, no pude evitar pensar en ti
Caminé por el museo, recorrí las calles y visité la Basílica de San Pedro, y mientras miraba todo a mi alrededor, no pude evitar pensar, Dios mío, esto es completamente ajeno a todo lo que conocemos. No tiene nada que ver con sus enseñanzas. Esto se trata del poder, de mantener el control, él mismo. Y lo que sí noté, y no sé si tú también lo percibiste, es que estoy seguro de que tú también recorriste el museo, las vergüenzas de riqueza. Eso de que, por cierto, ¿puedo decir que acabo de recordar quién era Nikolás Notovich? El nombre de... Ahí está, sí, justo ahí está, el primer ruso. Todavía no tengo el nombre del... tú. Se te ocurrirá, pero mientras avanzo. Pero mientras recorro ese museo solo pienso, Dios mío, esto es simplemente, ¿cuánto habrán saqueado a lo largo de los siglos? Porque tenían cosas de todo tipo de culturas. Me pregunto, ¿cómo diablos consiguieron esto? ¿Cómo lograron obtener todo eso? Y luego, como, oh, ahí están los frescos de Rafael y Michelangelo hizo esto él. Es tanto. Y pienso, eso es solo lo que muestran. Así que mejor ni hablemos de los archivos y lo que se guarda en la biblioteca subterránea, el Vaticano. ¿Cuánto conocimiento habrán acumulado a lo largo de los años y posiblemente suprimido? ¿Quién sabe? Bueno, hay muchas afirmaciones de que tienen documentos que prueban que Jesús, pero no concuerda con la versión oficial. Por lo tanto, no se va a realizar. Es decir, estuve en el Vaticano y sostuve una entrevista con Monseñor Corrado Balducci, sí, quien fue el exorcista principal para Juan Pablo II. Y en realidad no llegué a entrevistarlo allí. Donde lo entrevisté, había venido a una conferencia sobre ovnis en Italia. Sorprendentemente, Monseñor Corrado Balducci, portavoz del Vaticano, afirmó que existen extraterrestres. Sí, existen visitantes provenientes del espacio. Es una verdad. No son seres angélicos. No son demonios, tampoco diablos. Dios creó innumerables propiedades. ¿Habría Dios malgastado tanto espacio con todos esos otros planetas y estrellas? Y él dijo, debemos aceptar esto, debemos acogerlos. Tal vez tengamos un rol en su conversión. Claro, claro que tienes que convertirlos. Pero él sabría que son reales. Bueno, la señora que tenía... Paula Harris, italiana, me invitó a la conferencia. Harris es su apellido de casada. Ella, dije que sabía que hago esta película, Jesús en la India. ¿Crees que podría conseguir una entrevista con Corrado Balducci sobre Jesús en la India? Y ella dijo, oh Dios mío, de ninguna manera. No lo hagas. No vayas por ahí, Paul. Dijo, ni se te ocurra mencionarlo. Con él. Nunca más te hablará. Nunca más volvió a hablarme. No quiere saber nada de eso. Porque él cree que es solo tonterías. Así que dije, pero, ¿él me permitiría tener una entrevista con él sobre ovnis? Y ella dijo, claro, ve a tener una entrevista con él sobre ovnis. No se opondrá a eso. Así que, siendo muy astuto, obviamente pude. ¿Ves hacia dónde va esto? Sí, tuve la entrevista con él sobre ovnis. Y, ¿entiendes? ¿Sabe, monseñor? Mientras investigaba sobre ovnis en la India, escuché a algunas personas de allí una historia muy extraña que no supe qué hacer con ella. Y me pregunto si alguna vez has oído hablar de eso, porque veo que hay personas en la India que creen que Jesús estuvo allí. ¿Alguna vez escuchaste algo sobre eso? Bueno, eso abrió la puerta y él comenzó a hablar sobre el tema e insistió absolutamente en que nunca sucedió. Dijo que toda la historia de Jesús está contenida en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, por supuesto, y Hechos. Cuando pregunté, ¿y los 18 años perdidos no cubiertos? Respondió, ¿qué 18 años? Jamás he oído de eso. Nunca he oído de esto. No, la historia completa está ahí. Y entonces tenía un traductor allí que le preguntó de nuevo, pero monseñor, no, se salta en la Biblia de los 12 años. Y él simplemente los desestimó y dijo que no. Esto nunca lo he escuchado, no. Y luego dijo esta historia de Jesús en la India. Dijo, es falso, falso, falso. Sí, lo dices en italiano. Y cuando yo monté la película, tuve la entrevista con el Shankaracharya que dice, absolutamente es verdad. Sabemos que es verdad. Sí, es bastante ignorante.
Y luego tenemos alternando entre meses y años diciendo falso, falso, falso. Así que ves la divergencia de los puntos de vista. Pero quiero decir que para cuando me fui de la India, estaba bastante convencido de todas las cosas con las que nos topamos y que encontramos. Y no solo eso, la otra parte de la historia. Si se quieren, en la parte peligrosa de la historia en lo que respecta a la ortodoxia cristiana, es la teoría, la conjetura de que Jesús sobrevivió a la crucifixión. Eso no fue el final de su vida física en el cuerpo humano. Antes de irnos, antes de seguir adelante, quiero retroceder un poco. Definitivamente también deseo preguntarte sobre eso. Volviendo atrás en nuestra conversación, en su tiempo en la India voy a hacer de abogado del diablo sin doble sentido. Y mucha gente piensa, bueno, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué este pequeño niño judío de 13 años decidió unirse a una caravana y como turista o algo así, irse a la India? Entonces, ¿cuál es el propósito de ello? Entiendo un poco la respuesta porque ahora me he estudiado a Yogananda, pero ¿qué decía Yogananda al respecto en tus viajes? ¿Qué tenía que decir sobre eso? No estoy seguro. Recuerda lo que yo sé que Yogananda enfatizaba la visita de retorno de los tres Reyes Magos. Y no sé si se decía que ellos regresaron y luego él se fue con ellos. No lo comprendo. Quiero decir, si observas, Pero sí creo que sí estaban preparándolo para casarlo. es como, ya tengo, lo dejó, no quería eso. Entonces, ¿por qué es así? Y de nuevo, viéndolo desde la perspectiva de un maestro espiritual en las filosofías yógicas y las tradiciones yógicas y hindúes, esas cosas como, oh, tienes una misión en esta vida, necesitas ser entrenado, aquí está tu maestro, necesitas ser entrenado en esto, esto y esto, porque eso es para lo que viniste y se les revela de cierta manera, tal como le ocurrió a Yogananda, tal como le ocurrió a Yukteswar, Lahiri Mahasaya Babaji, y esta línea que estamos mencionando en esa, una línea muy pequeña, muy poderosa, pero pequeña. Hay muchas tradiciones de yogis y maestros que con el tiempo se vuelven maestros ascendidos. Esto es por el conocimiento que tenía al escuchar la historia, algo como, oh, sí, los tres reyes magos o sabios regresaron y anunciaron, es hora de tu entrenamiento. Vamos, contestaron y lo guiaron a la India. Luego supe, y quizás tú también, que viajó a Egipto y que incluso fue a Nepal. Sí, también en el Himalaya tibetano. ¿No sabes algo al respecto? No, en Egipto estuve solo cuando era niño. Eso está en la Biblia, pero Nepal, Tíbet. Hay algo muy interesante, obra de arte antigua. Jesús mostrado en Tíbet con quiero decir, claramente estaba en el Tíbet. Por supuesto, no sé si tenía miles de años, podrían haber sido cientos, simplemente se basaba en eso. Las leyendas. Sin embargo, hay un aspecto fascinante del que aún no hemos hablado, la conexión entre el cristianismo y la India. Ajá, de acuerdo, por Santo Tomás. Vaya, interesante. Después de la crucifixión, en algún momento, Tomás viajó a la India. Es un hecho irrefutable. Hay Tomás Cristiano en India. De hecho, mi asistente de dirección en la película era Tomás, o sea, un devoto Tomás Cristiano. Y en Chennai se llamaba Madrás y ahora creo que se llama Chennai o al revés. No solo poseen allí la iglesia cristiana original de San Tomás, la cual fue reconstruida, quiero decir, tuvo que ser restaurada, pero aún está allí. La fundación sigue en pie, posee artefactos increíbles. Filmamos allí y hay una basílica imponente, dedicada a San Tomás, la Basílica de Tomás que se encuentra en Chennai. ¿Y por qué? ¿Por qué? Jesús lo envió a la India. ¿Por qué? Para difundir la buena nueva, para extender las enseñanzas en la India. Y funcionó. Quiero decir, su presencia allí se convirtió en la base del cristianismo en la India. Es increíble, pero esta conexión entre Jesús y la India está ahí, comprobada históricamente a través de Tomás.
Y la Iglesia Católica reconoce esto porque Juan Pablo II fue a la Basílica de San Tomás en la India para honrar a Tomás. Este es el Tomás el incrédulo. ¿Quién sabe? A menos que meta mi mano en la... Sabes, Tomás el incrédulo sí fue a la India. La Iglesia Católica lo acepta. Entonces, para aquellos que son escépticos o burlones o que desestiman esto, ¿por qué sucedió? Eso es un hecho histórico. Existió esta conexión entre Jesús e India. Era importante para él. También lo es. Bien, esto nos conduce a la segunda parte de la historia a la cual todavía no deseabas llegar. No, lleguemos a eso ahora. De acuerdo. Y permíteme decir además que separemos la historia en dos. Son dos teorías distintas. Una es la teoría entre los 18 y los 30 años. Sí, hay mucho del dicho, donde hay humo, hay fuego. Se nota mucho humo alrededor. Es evidente en la película. La otra afirmación es que Jesús no murió en la cruz, sino que fue bajado de ella, que aún vivía. Debieron bajarlo porque al caer la tarde empezaba el sábado y no podrían después, ya que trabajar está prohibido allí arriba en la crucita en ese momento. Pero él estaba en la cruz, dicen que 5 o 6 horas, y normalmente a las personas que eran crucificadas les tomaba mucho más tiempo que eso morir. Y entonces al atravesar la lanza su costado, de la herida salió sangre y agua. Si ya había fallecido, su corazón no bombearía sangre para expulsar fluidos de la herida. ¿Alguna pregunta? Entonces, algunos creen que cuando Jesús apareció a los discípulos después, en realidad a él, el que había sido crucificado. Y cuando le dijo a Tomás, siente mi herida, mete tu mano. Aquí es donde fui traspasado. Ese era Jesús en cuerpo. Según esta teoría, también se describe que no solo comió con ellos, es decir, ¿por qué un espíritu desencarnado que había venido a aparecerse ante sus discípulos? ¿Para comer? Eso no es coherente. Solo un ser con un cuerpo físico puede comer. Después los condujo hacia Galilea, ¿cierto? Y después eso es algo sumamente humano. No se asemeja a un espíritu tal y como se describe en el Nuevo Testamento en aquel entonces. Y entonces llegó. La sensación de que debía salir de la ciudad era fuerte, pues si estaba previsto ejecutarlo y no sucedió, debía huir. No quería ser encontrado allí, así que la teoría era que él junto con su madre Mary se marcharon para volver a la India. Hay un giro en esto que se convirtió en la razón misma por la que el autor Ed Martin pasó tantos años de su vida investigándolo. Estuvo en el Cuerpo de Paz en Afganistán antes de las guerras, antes de la intervención rusa y antes del conflicto estadounidense. Antes era trabajador allí. Y un día dijo, le encantaba la cerveza y entraba a cualquier lugar donde la hallara. Debía ser una embajada estadounidense, pues en otro caso el alcohol estaría prohibido. Y había una cerveza allí que nunca había visto antes llamada cerveza Murray. Y se escribía Murree, creo. Y dijo, nunca he oído hablar de esta. ¿Qué cerveza es esta? Y el afgano que le atendía dijo, bueno, esa es de la Madre María. Esa es de la Madre María, porque ella murió en el pueblo de Pakistán que llamamos. Dijo, ¿qué? ¿Sabe? Hay un túmulo para ella allí, hay una tumba para ella allí, señor. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Oh, sí, sí. Cuando ella regresaba a la India con Jesús, murió en el camino en Pakistán y nombraron al pueblo Murray. Por eso tenemos la cerveza Murray. La primera vez que Ed escuchó esta historia, y tienes que entender, Ed era muy fundamentalista. Quiero decir, se crió así. Iba a la iglesia 3 veces por semana. Para él,
Su vida giraba en torno a Jesús y comprender la vida de Jesús. Cuando escuchó esto, simplemente le hizo dar vueltas la cabeza y pensó lo que afirman que Jesús estuvo en la India. Así comenzó su búsqueda. Y luego otro investigador, quien recientemente falleció, y de nuevo lamento olvidar su nombre, pero escribió un libro acerca de Jesús en Cachemira. Aseguraba que su último destino había sido Cachemira. Investigó la tumba de María en Pakistán, afirmando su autenticidad. Está allí. Construyeron, creo, torres de televisión justo ahí, sobre la tumba. La cercaron con una valla, no querían que nadie se acercase, jugando con ella. Pero claramente, marcadores de tumba. Ahora vayamos a la parte que afirma que Jesús fue a Cachemira. Así que esta fue la parte más peligrosa de nuestro viaje. Fuimos a Cachemira. Llevé a mi equipo a Cachemira. Se recomendó por el gobierno de se aconsejó a estadounidenses no ir a Cachemira. Sabía que había guerra. Pakistán reclama Cachemira, India reclama Cachemira. En aquel entonces India tenía el control. Había soldados con fusiles cada par de cuadras. Era una zona militar. Al llegar allí con mi equipo, bueno, nuestro objetivo principal era ir a la tumba que se encuentra allí, la cual algunos afirman que es la verdadera y auténtica tumba de Jesús. Enumeran todas las razones por las que es reconocido por musulmanes como lugar de santidad, personaje. No fue incinerado como lo habría sido un hindú. Y la posición exacta del ataúd va de este a oeste, según la tradición judía, no la musulmana. Y hay un grabado en piedra de los pies del profeta, con la cicatriz de la crucifixión en el pie. Entonces empiezas a sumar todo esto. Bueno, cuando llegué allí me advirtieron: Paul, tú y Ed Martin no pueden ir a la tumba. Está en un distrito musulmán, podrían matarlos. Así que mi amigo y coproductor Anil guió a los hindúes de mi equipo hasta la tumba. Y estaba prohibido filmar en la tumba en ese momento porque los musulmanes estaban muy alterados. Dicen que es un profeta egipcio, está bien, que había sido perseguido en su tierra natal y llegó aquí, donde fue tratado. Bueno, sabes, no son amigos del judaísmo. No habrían dicho que es un profeta de Israel. Vivió sus primeros años en Egipto, así que dicen que es un profeta de Egipto. No obstante, les desagradaba especular sobre ello, pues en el Islam hay una tradición, creo, que afirma que Jesús ascendió al cielo. Y es blasfemia afirmar eso. Bueno, mi equipo se coló en la estructura que alberga la tumba y filmó allí. No consiguieron mucho material, no obtuvieron tanto como me hubiera gustado, pero sí consiguieron algo de filmación. Y mientras salían escalando. Una multitud de musulmanes se había reunido. Un policía se acercó. Ah, bien. Se preparaban para arrestarlos. Y todo quedó grabado porque siguieron filmando. Y había musulmanes allí gritando: ¿qué has hecho tú? Esto es blasfemia. La policía, había un policía que se estaba alistando para detener a Anil, pero Neil dijo: mira, me gustaría hablar contigo sobre esto un poco. Dijo, sabes, soy un fan. Soy de la India, de Goa, creo. El policía mencionó que su sobrino jugará un partido de fútbol en Goa este fin de semana. Y Neil contestó: ¿en serio? Tengo un pariente que juega en Goa. Puede que compitan en el mismo juego. Entablaron una charla amistosa sobre fútbol y el policía solo dijo: vaya, simplemente vaya.
Y así terminó el arresto y fue suerte, ¿no? Es increíble. Así que ya ves, Alex, antes de que concluyamos, ya que llevamos casi una hora y sé que podríamos extendernos un poco más, realmente quiero que tus oyentes sepan también sobre algunas de mis otras películas. Por supuesto, y definitivamente quiero llegar a eso. Así que solo tengo una pregunta más con respecto a Jesús, desde su estudio sobre la historia completa de Jesús y cuáles son tus ideas o qué piensas acerca de el concilio de Nicea se encargó de eliminar ciertos libros y estructurar la narrativa histórica de Jesús. A mi entender, el emperador romano Constantino hizo esto. Sí, porque los cristianos se estaban descontrolando y necesitábamos controlar la situación. Entonces, digamos, oye, ahora yo también soy cristiano y aquí está el libro. Y es como si dijéramos, si no puedes vencerlos, únete a ellos, pero controlándolos. Según tu investigación, ¿qué entendiste que pasó en el concilio de... Bueno, eso fue lo que sucedió. Lo has descrito muy bien. Se deshicieron de los libros que hubiera en la Biblia en ese entonces que no encajaban con la historia. Creo que he oído que la reencarnación estaba en algunos de esos libros. Entendido. Creo que incluía el Evangelio de Tomás, en el cual Lane Peggles de Princeton es un experto. Y fue en ese momento, creo, cuando se tomó la decisión de cuáles textos serían los libros sagrados de la Biblia y qué otros se excluirían. Fue una elección sorprendentemente política, parecería ser. Estoy seguro de que hay muchos creyentes que sienten que, aunque no fue político, fue inspirado por Dios. Él fue instruido. Obviamente no podemos decir que no sabemos. Hay tanto que no sabemos sobre todo esto y nunca será una historia resuelta. Pero eso es lo que lo hace tan interesante, que es un misterio con tantas pruebas en contra de las creencias tradicionales del cristianismo y no le resta valor de ninguna manera de la importancia mundial del cristianismo. Cambió el mundo tal como lo conocemos. Mira cuántos miles de millones de cristianos hay hoy en día y cuántas personas creen encontrar su salvación a través de eso. ¿Cuántos milagros se reportan? Y créeme, soy creyente en milagros y muchos informes. Una de mis películas favoritas antes de despedirnos trata sobre Nuestra Señora de Guadalupe, entendido, el hispanoamericano, emblema, si así se desea, de la Virgen María, inspirado en un milagro acaecido en el año 1531, con un encuentro entre un campesino y una madre santa que plasmó su imagen en su tela de cactus, que debería haberse desvanecido y disuelto y estar en ruinas en 50 años. Y aquí está, unos 500 años después. Y la imagen de la Santa Señora todavía está en esa tela que nunca se deterioró. Nunca se deterioró. Todavía se exhibe en la Ciudad de México, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Y filmamos allí con la película. Antes de despedirnos, pero te quiero mencionar lo que realmente ha sido, creo que se ha convertido. Bueno, mi trabajo principal ha sido investigar ovnis. Fui el productor ejecutivo de la película Roswell de Showtime, con grandes actores como Kyle MacLachlan y Dwight Yoakam allá por 1994. Recientemente, en abril, se estrenó una película de la que fui productor ejecutivo, titulada Accidental Truth UFO Revelations, que realmente actualiza la narrativa de los ovnis. Muchos de los que estuvieron en las últimas audiencias congresionales sobre ovnis aparecen en el film, incluyendo al congresista Tim Burchett. Estoy orgulloso de ella, es imperdible. Más que ovnis y efectos, es mi film Los chicos de la ciencia ficción. He hecho 3 películas tituladas Proyecto Vida después de la muerte, Proyecto Vida postmuerte 1, Proyecto Vida postmuerte 2, Encuentros personales. Proyecto Vida después de la muerte, 3 encuentros con sesión espiritista. Visita mi web de nuevo. Lo diré otra vez, pauldavids.com, y tú ve al menú y luego haz clic en películas en streaming. Encontrarás acceso a todas mis películas, incluyendo 3 sobre la vida tras la muerte. Era de importancia absoluta y suprema para mí en el año 2009.
toda esta cuestión sobre, ¿podemos demostrar que hay vida después de la muerte? Y ¿es la comunicación espiritual, en algunos casos real, entre alguien que ha fallecido y un ser querido que sigue vivo? Cosas muy extrañas empezaron a suceder en mi vida. Falleció mi mentor en cine, Forrest J. Ackerman. Era ateo, no creía en la vida después de la muerte. También era futurista, aunque inventó el término ciencia ficción. Le interesaba muchísimo la ciencia ficción y cómo proyecta el futuro que podríamos tener. Me dijo, Paul, tenía unos 92 años en ese momento, dijo, no creo que haya vida después de la muerte. Es como una computadora vieja. Cuando la placa base se daña, la tiras y eso es todo. Dijo, pero por si acaso resulta que estoy equivocado. Él dice, si despierto después de morir y me encuentro en una gran convención de ciencia ficción en el cielo, quizás te mande un mensaje. Si pudiera, te enviaría uno. Así que ahora lo intentaría. Dijo, no cuentes con ello. Por el amor de Dios, por el amor de Dios. No, él no diría eso. Tampoco creía en Dios en ese momento. No lo hacía. Creo que ha cambiado de opinión ahora que ha fallecido. Pero lo que ocurrió es que él era editor, un editor. Así que, ¿qué implica enviarle a alguien unas líneas? En mi caso, sucedió con un fragmento de texto, con un documento que imprimí del ordenador. Salí. La tinta había estado secándose durante un par de horas. Sabía que la tinta estaba seca. Estaba solo en la casa. Cuando volví, tomé el documento. Era normal y corriente. Me ausenté de la habitación 5 minutos. Y cuando regresé, el documento había sido estratégicamente alterado de forma física. 4 palabras habían sido tachadas con algún tipo de tinta o algo así que aún estaba húmedo. ¿Qué ocurrió? No había humedad al salir de la habitación. Hecho con pulcritud, era claro que las palabras fueron escogidas. Solo estaba en la casa. ¿Qué sacas de eso? Yo saco un fantasma. Me asusté. De verdad que me asusté al principio porque no estaba pensando. Tú sabes sobre Fori. A Forrest U. Ackerman le llamábamos Fori y que esta podría ser la línea. Dijo que iba a dejarme. Bueno, si ves Proyecto Vida después de la muerte 1, verás lo que sucedió en mi vida por eso, el apagón de esas 4 palabras. Eso llegó al jefe del departamento de química. Purdue University. Entangled. Jay Siegel, ya fallecido. Luego el documento llegó a un químico de la Universidad de Nueva Jersey. Científicos trabajaron años en esto y se retiraron. No solo vivieron sucesos extraños vinculados a Fari al investigar, sino que afirmaron que la ciencia no puede explicarlo. Esto se muestra en el proyecto 1 sobre la vida después de la muerte, que también implica el fabuloso científico Dr. Gary Schwartz de la Universidad de Arizona en Tucson, autor de numerosos libros. Lleva unos 15 años estudiando a los mediums, separando los que fingen de aquellos con un don genuino. Grabamos a algunos con dones reales en el proyecto Vida después de la muerte 1 y podrán verlo. Es absolutamente extraordinario lo que transmiten desde Entendido. Forrest J. Ackerman, quien falleció a los 92 años. Fui su amigo durante la mayor parte de mi vida. Lo conocí cuando tenía 13 años. Gané un concurso en su revista. Era un cineasta adolescente y cuando llegué a Hollywood, estudiando en el centro del American Film Institute para estudios avanzados de cine, pasé mucho tiempo con Fari, cuya casa era un gran museo. Así que a sus oyentes les digo, pueden verlo gratis. Es vital para ver una extraordinaria colección de pruebas de personalidad. La vida sigue tras el fin del cuerpo, que sea donde sea, en la forma que sea, puede alcanzarnos y seguir comunicándose con nosotros. Es real. Gran parte de mi vida nunca lo habría creído, pero me sucedió a mí. Entonces, el proyecto Vida después de la muerte, 2 encuentros, en los que conversé con unas 20 personas de diversos ámbitos de la vida. Tú sabes,
bibliotecarios, arqueólogos, enfermeras, doctores, personas que confirman que han tenido contacto con amigos y seres queridos fallecidos. Es real para cuando hayas visto el número 2. Esta enorme cantidad de pruebas. Y el número 3, Proyecto Vida después de la muerte. 3, sesiones espiritistas. Los demás en Amazon. Este en Tubi, encuentros de sesiones espiritistas. De hecho, nos permitieron filmar una sesión espiritista y hacer investigaciones paranormales en la casa de Forrest Jada Ackerman, su antigua residencia. Pasamos allí 4 días y 3 noches con científicos y se grabó todo en directo. Verás eso en el episodio 3, así que animé a sus oyentes, a aquellos que están mirando, a explorar eso. Quiero mencionar solo 1 o 2 más de los proyectos. Tengo un proyecto que se hizo completamente por diversión. Es quizás una mezcla entre Monty Python y Weird Al, pero se llama Profesor Hack Hard Drive Hackea el Universo. Está en Tubi. Si visitas mi sitio web, puedes encontrar un enlace directo al canal de Tubi. Y esto es divertirme, donde mi padre era profesor en la Universidad de Georgetown. Y creé el personaje de un profesor gracioso al que llamé Profesor Hack Hard Drive, quien habla en rima sobre todo tipo de cosas controvertidas acerca del loco mundo moderno en el que vivimos hoy. Así que los tatuajes son uno de los temas. WikiLeaks, la seguridad en los aeropuertos, matrimonio y divorcio. Es así, sí. Merece la pena verlo cuando puedas. Son 19 sketches de unos 4 o 5 minutos cada uno. Destacan especialmente el del tatuaje y el del Big Bang, ambos al inicio. La película se llama El profesor Hack Hard Drive hackea el universo. Lo agradezco de verdad, sinceramente lo aprecio. Voy a incluir un enlace en las notas del programa para que la audiencia pueda ver tus otros trabajos. Ahora te haré algunas preguntas que suelo hacer a todos mis invitados. Entendido. ¿Cómo defines vivir una vida plena? Bueno, creo que he vivido una vida plena porque me sentí impulsado para crear proyectos que abrirían la mente de las personas a cosas que tal vez habrían rechazado de plano o nunca considerado, pero cosas que creo que tienen valor y son probablemente reales. Algunas de estas cosas son tildadas de teorías de conspiración, sea lo que eso signifique. La cuestión es al observar los temas elegidos. He seleccionado temas que expanden la percepción de la realidad más allá de lo que impone lo convencional. Pensar nos hace reflexionar. El otro aspecto no es solo esta apertura mental a través de los temas, pero la pintura. Soy pintor y tengo un Van Gogh, soy niño, una película mía es sobre Vincent Van Gogh, se titula Noche Estrellada. He pintado ya cientos de... Simplemente yo sé, siempre he tenido un don para ello. Pero gracias. Hablas de lo que es una vida plena. Ha sido muy gratificante para mí dejar estas obras de belleza. Será parte de mi herencia. Así que ha habido eso, libros. Realmente he vivido una vida plena en todos los aspectos. Y también la familia, pues he estado casado 51 años con la misma persona. Felicidades. Ahí lo tienes. ¿Cómo defines a Dios? Bueno, no deberíamos intentar definir a Dios. Creo que está más allá de toda definición. Está bien, pero el aspecto de Dios, lo que creo que la palabra implica es el motor primordial y la fuerza creativa fundamental que hace que todo lo que experimentamos exista. Y hay quienes dudan de una fuerza motriz primordial tras todo ello. Observo la complejidad, la estructura, el diseño de todo lo que nos rodea, cómo todo se interconecta. Y yo digo, pensar que no hay una gran inteligencia detrás de todo esto es un disparate.
Estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál es el propósito último de la vida? Ninguno de nosotros sabe la respuesta a esa pregunta. El propósito último, creo que existen numerosas maneras distintas de vivir la vida y algunas de ellas son más constructivas para contribuir al bienestar de la familia humana. Y hay maneras que son realmente destructivas. Y hay mucha gente ahí fuera impulsada por instintos terribles, destructivos, incluso asesinos, falta de honestidad y disposición para robar y perdiendo todo autocontrol y entregándose por completo a las drogas o lo que sea. Han perdido el rumbo. Así, al preguntar, ¿tiene la vida un propósito? Si tiene un propósito, no es nada de eso. ¿Sabes? Es intentar vivir la vida en una forma de apreciarla plenamente, el extraordinario misterio de la creación. Eso es lo que es para mí. Y para la última pregunta, ¿crees tú que? Cualquier parte. ¿Alguna vez en el futuro aceptarán las personas esta idea de Jesús en la India? ¿Lo considerará finalmente el pensamiento dominante dentro de 100, 200, 500 años? Bueno, odio ser pesimista, pero la verdad es que no podemos probar que Jesús estuvo en la India sin documentos que tengan un par de miles de años en nuestras manos para examinar. Quiero decir, ya tenemos suficientes problemas para probar la autenticidad de la sábana santa de Turín, ¿verdad? Hay muchas cosas sobre la sábana santa de Turín que te harían pensar que debe ser la mortaja de Jesús. Y luego surgen datación por radiocarbono que la contradice. Bueno, hay personas que están cuestionando toda la naturaleza de cómo se realizó la datación por radiocarbono e insisten en que aún no hay consenso. No creo que jamás haya acuerdo sobre si Jesús estuvo en la India, así como no lo hay a lo largo de la humanidad. ¿Fue Jesús el Mesías? Pero algunas personas lo aceptarán. Es maravilloso verlo, pero quizás sea más crucial reflexionar sobre ello. Las palabras de Jesús y el mensaje de su vida que ya conocemos y esto sobre los orígenes indios de parte del cristianismo es algo. ¿Sabes? Es una curiosidad histórica. Pero lo que el cristianismo intenta decir es, reflexiona sobre la vida de Jesús tal como la entendemos. Presta atención a sus enseñanzas. No te desvíes de sus lecciones. Son preciosas para todos, sin importar tu creencia original. Creo que eso es esencial, porque no me criaron como cristiano. Sí, pero ahí lo tienes. Paul, ha sido un placer hablar contigo, Señor. Muchas gracias no solo por esta conversación, sino también por tu trabajo iluminando al mundo. Te agradezco, amigo. Gracias de nuevo. Gracias por recibirme. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.